Lo primero que veremos es teoría de errores. Errores en la manipulación numérica. Errores. Luego continuamos con el tema de cálculo de raíces de ecuaciones no lineales con una incógnita. Luego continuamos con solución de sistemas de ecuaciones lineales inversa determinante de matrices. Y seguimos con interpolación polinomial. Luego vemos el quinto tema, que es el de derivación o diferenciación numérica. Sexto tema es de integración numérica. Y finalmente, numérica también. Bien, ese sería el contenido. Ahora continuaremos con bibliografía. Tenemos el libro también tenemos
el trabajo final con el %. Y finalmente el examen final. Otro 35% restante. Bien. Esta información también está colocada en la plataforma como información del curso. Ustedes pueden entrar a la plataforma y chequearla. Esto es lo que vamos a ver entonces. Estos 7 temas vamos a discutirlos en la materia. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con errores en la manipulación numérica, ¿no? Bueno, aquí está en la plataforma, también tienen este tema. Este PDF está en la plataforma. Vamos a aumentar el tamaño de esto. Bien, cuando hablamos de errores en la manipulación numérica, hablamos de 2 tipos de errores. El error de redondeo se genera cuando nosotros cortamos el desarrollo decimal de un número en una cierta posición. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2.324146.7 y queremos cortarlo en el cuarto decimal. Entonces, el último dígito que va a quedar es el 1, ¿no? Al hacer eso, estamos despreciando el 4, el 6 y el 7 que quedan a la derecha del 1. Por lo tanto, el número que resulta 2.3241 ya no es el mismo que el 2.324146.67. Se ha despreciado una parte de ese número. Por lo tanto, el resultado acá que queda, es nombrado como X sombrerito. Es un número aproximado a X. Es aproximado porque se ha cometido ya un error al hacer el corte del número. Esto sucede cuando estamos haciendo operaciones con números, ya sea con calculadora o con computadora. Las máquinas hacen redondeos porque hay números que tienen desarrollo decimal infinito y no pueden ser guardados, todos son infinitos decimales, no pueden ser registrados, ¿no? Entonces van cortando los números y se va cometiendo error. El error va aumentando cada vez, se propaga el error con el uso de las operaciones. Mientras más operaciones realizamos, el error por redondeo tiene mayor incidencia. Bien, ese error usted lo conoce muy bien. Desde el colegio se les ha dicho cómo redondear, incluso los números cuando se hacen los cortes para disminuir, para atenuar un poco la propagación del error de redondeo. El otro error es el error de truncamiento. Este error aparece cuando el número se obtiene como suma de términos y esa suma es cortada en alguno de los términos. Por ejemplo, si el número X se obtiene como 1 menos 2 más ese parámetro θ a la cuarta sobre 24. Acá yo les anticipo esta expresión, el desarrollo del coseno en torno del ángulo θ igual 0, considerando hasta el cuarto grado solamente. Bien, si en ese número yo corto el término de cuarto grado, entonces obtengo una aproximación de X, que sería 1 menos θ al cuadrado sobre 2. Al hacer el corte de algunos de los términos de la secuencia de términos que están describiendo al número, entonces estamos cometiendo lo que llamamos el error de truncamiento. Entonces noten que acá, si bien hay que truncar algo, no es el desarrollo decimal de un número el que se trunca, sino es la expresión de
términos que constituyen la representación del número. Entonces estamos truncando ese desarrollo en cierto número de términos que representa al número. Y ahí entonces se comete lo que se llama el error de truncamiento. Cuando veamos el polinomio de Taylor, ustedes van a entender mucho mejor lo que significa este error de truncamiento. Porque vamos a ver que las funciones continuas y n veces derivables admiten una representación de un polinomio de grado n. Entonces hay n más un términos en esa representación. Y ahí uno puede cortar en el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado, etc. Y estaría cometiéndose ahí el error de truncamiento. Bueno, vamos a ver el error de redondeo primero. Estas son las reglas que vamos a hacer durante el curso. Son planteadas para mitigar, para disminuir la propagación del error por redondeo. Consideremos un número escrito en desarrollo decimal, de 1, de 2, de sub i sería toda la parte entera, punto decimal, de i más 1, de sub k más 1, etc. Y se quiere cortar en la posición k. Queremos que el último dígito sea el d sub k. El corte va a eliminar todos los números que están a la derecha del d sub k. Entonces, cuando se hace eso, obviamente se comete un error, y para disminuir ese error tenemos nuestra regla, ¿no? Una vez que uno realiza el corte, tiene que analizar en qué va a quedar el último dígito, que es el dígito de sub k. Entonces, para eso, primero nos fijamos en el dígito siguiente, el d sub k más 1. Si ese dígito de sub k más 1 es menor que 5, entonces el d sub k se mantiene, no se altera. Aquí tenemos, por ejemplo, si x es 2.32, 41, 46, 7, y lo queremos cortar en el cuarto decimal, aquí en el 1, entonces nos fijamos en el siguiente dígito, que es el 4. 4 es menor que 5, entonces al hacer el corte va a quedar el 1. 2.3241 sería el número redondeado aplicando nuestra regla. Si d sub k más 1 es mayor que 5, si d sub k más 1 es mayor que 5, entonces el d sub k se cambia por d sub unidad del orden decimal que le corresponde a la posición k. Como ejemplo tenemos acá el número 132.324187 y queremos redondearlo de nuevo al cuarto decimal. Entonces el 1 es el cuarto decimal, el siguiente dígito es 8, 8 es mayor que 5, entonces el 1 se transforma en 2 y el número redondeado queda 132.3242. Ahora, en el caso en que el último dígito, el primer dígito que vamos a eliminar, que es el de sub k más 1, es igual a 5. Entonces este asunto tiene un tratamiento especial. Si existen dígitos distintos de 0 a la derecha de este d sub k más 1, que es igual a 5, entonces el d sub k se cambia por d sub k más 1. Se lo altera sumándole un 1 al d sub k. Ahora, si no hay dígitos diferentes de 0 a la derecha de d sub k más 1, entonces la decisión es dejada al azar de la siguiente manera. Verificamos el número d sub k. Si el número d sub k es par, entonces permanece sin alterarse. Si d sub k es impar, entonces se lo altera sumándole 1. ¿Ya? Esa sería la manera en que procederíamos nosotros en la solución del problema. Veamos cómo trabajamos esa última parte. Aquí vamos con el siguiente ejemplo. Imaginemos que x es igual a x es igual a 23.42
35. Luego tenemos 0, 0, 1, 0, 0. Bien, queremos cortar el número acá en la posición del cuarto decimal. Me falta algo acá, un segundo. Ahí. En la posición del cuarto decimal, donde está ese 4. Entonces, nos fijamos inmediatamente en el número que está a la derecha, que es el 5. Y si es el 5, a la derecha de ese 5, nos fijamos si existe algún número diferente de 0. Y existe acá el número 1, ¿no? Existe el número 1 que es diferente de 0. Entonces, aplicamos la regla. Y por lo tanto, este número se redondea de la siguiente manera. Entonces, vamos a llamar el número redondeado acá en el hidro como X asterisco. El número redondeado. X asterisco va a quedar igual a 23.423. Y el último dígito es 4. Como a la derecha del 5 había un dígito diferente de 0, entonces el 4 cambia a 4 más 1, que es 5. Bien, veamos otro ejemplo. X ahora es igual a 22.5421. Y luego tenemos 5. Y luego puros ceros. No hay más dígitos diferentes de 0. Entonces vamos a redondear. Observen, queremos también redondear acá al cuarto decimal. Queremos redondear al cuarto decimal. Entonces veamos cómo aplicamos nuestra regla. El número va a quedar lo mismo en la parte entera, 32.542. Y el 1, veamos qué pasa con el 1. El número de la derecha es 5 y a la derecha del 5 todos los dígitos restantes son 0. Entonces la situación del 1 se deja al azar. Como el 1 es un número impar, se le suma 1 en este caso. Entonces nos queda 2. Ahí estaría el número redondeado. Este sería el número redondeado aplicando nuestras reglas de redondeo. Finalmente, veamos esta situación. X igual a y queremos redondear ese número también en la posición del cuarto decimal, 54.24. Aquí queremos redondear. Entonces, para el redondeo aplicamos la regla, ¿no? Nos fijamos en el siguiente dígito, al 4, que es el 5, y vemos que a la derecha de ese 5 no hay ningún dígito diferente de 0. Entonces, la situación del 4 se deja al azar. Como 4 es par, entonces se mantiene igual. Y el número X asterisco redondeado termina siendo el siguiente, 321.5424. Bien. Entonces, de la última regla, ¿no? Esta última regla, la 3.2 y 3.1, que es el caso particular en que el de sub K más 1 es igual a 5. Más 1 es menor que 5, es sencillo.
no se le suma nada al dígito de sub k, se mantiene. Y si el d sub k es mayor que 5, entonces se le suma 1 al dígito de sub k, ¿no? La situación que complica un poquito es cuando el d sub k más 1 es igual a 5. No es ni mayor ni es menor, es igual a 5. Entonces lo que hemos estudiado acá, está la regla 3, que acabamos de visualizarla en la pizarra, ¿no? Pizarra ahí están los ejemplos de aplicación de esa tercera regla. Cuando el dígito de sub k más 1 es igual a 5. No sé si alguien tiene alguna duda. Quisiera que se le aclare algo. Bien, no hay duda, entonces continuamos. El otro asunto de interés acá es hablar y tener el concepto claro de cifras o dígitos significativos de un número. Como el nombre indica, obviamente esas son las cifras o dígitos que tienen significado en lo que representa el número. Por ejemplo, si tenemos que medir una longitud de un cuerpo, puede ser de cualquier cuerpo. Por ejemplo, la longitud de un lado de una mesa rectangular. Tenemos que medirla. Entonces, obviamente, uno para medir tiene que utilizar un instrumento de medida, una unidad de medida, ¿no? Imaginemos que la unidad de medida que se va a utilizar para medir esta longitud L es el metro, que está graduado en decímetros, centímetros y milímetros. Entonces, un operador registra este número. Dice que L es igual a 2.1513 metros. Vamos a escribir esto acá. Entonces, L es igual a aproximadamente igual, por la precisión del instrumento, no es totalmente igual, es aproximadamente igual a 2.1513. 1513 metros. Bien, si observamos nosotros, el 2 lo consideraríamos exacto porque él ha medido con una unidad de medida que es un metro. Entonces puso el metro a partir del inicio de la longitud y al final de la posición del metro otra vez lo colocó el metro, ¿no? Entonces esos 2 metros son exactos porque se usó la escala de medida que es el metro. Luego identificó un decímetro, la décima parte de un metro, ¿no? Un decímetro. Eso también es exacto porque la graduación del metro lo tiene registrado a los decímetros, ¿no? Se puede ver claramente él en su medida a ese decímetro. Luego marcó 5 centímetros, número que también es exacto en la medida porque lo puede visualizar en la unidad de medida, está en la graduación del metro, el centímetro, ¿no? Entonces puede chequear los 5 centímetros sin ningún problema. Bien, el siguiente número, ese 1 ahí, corresponde a los milímetros. También es exacto porque ese número, más bien la unidad de milímetro, está graduada en el metro. Tiene una escala de milímetros, su instrumento de medida. Entonces lo consideramos exacto. Y aquí ya viene este otro número, ¿no? Aquí viene este otro número. El número 3. Este número 3 al final, sabemos que representa, es 3 décimas de milímetro, representa décimas de milímetro. Y entonces ahí sí ese número estaría afectado de error, porque no está graduado el elemento hasta las décimas de milímetro, solamente a los
el que está midiendo está afectado de error. Es el primer dígito en ese número que está afectado de error. De error. Bien. Está afectado de este número. Si viniera otro operador y midiera, puede diferir de este número, L, en ese último dígito. Los otros tienen que ser los mismos porque la escala tiene la graduación de metros, decímetros, centímetros y milímetros. Entonces, donde uno puede disentir en las décimas de milímetro. Otro operador puede llegar a establecer que no son 3 décimas de milímetro, sino son 4 o 5 décimas de milímetro. Entonces, ese es el número que está afectado de error. Por lo tanto, cifra significativa la vamos a definir como todos los dígitos que consideramos exactos en la medición, según la predicción del instrumento de medida, más un último dígito afectado de error. Todos ellos son significativos, porque si bien este último dígito está afectado de error, todavía es aceptable su estimación. Si yo colocara cualquier número a seguir, ya sería un absurdo, ¿no? Ya no tendría ningún significado en nuestra medición, porque yo no puedo ya estimar con los ojos simplemente una 10 milésima parte de... Ya no tendría ningún sentido. No habría ninguna posibilidad de que el número que a continuación del 3 pudiera colocar allí tenga algún significado. Sería totalmente irrelevante. Bien. Esta es la situación del error, de las cifras significativas o dígitos significativos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que reconocemos nosotros a las cifras significativas? Volvimos, cayó el internet por un momento, parece ser. Bien, contigo que nos quede tiempo de la reunión. Bien, decíamos que tenemos que tener reglas para reconocer las cifras significativas de un número que nos manda un ingeniero que proviene de una medición. Entonces, la primera regla es, todas las cifras diferentes de 0 son los entre cifras significativas son considerados también significativos. Ceros a la izquierda de un número no son significativos. Y ahora ceros a la derecha, al final del número, pueden o no ser significativos. Para describir esto, consideremos el siguiente problema. Si se va a medir una longitud L y la unidad que se utiliza es el kilómetro sin ninguna graduación, entonces un operador establece que esa longitud le dio como resultado de su medición el valor de L igual a 3.4 kilómetros. Entonces, el ingeniero sabe, el que está midiendo, que su medición tiene solamente dos cifras significativas, ¿no? 3.4 kilómetros. Pero tiene que informar el resultado en la unidad de metros.
en metros. Entonces, él informa 3.400 metros. Ahora, ¿de qué manera va a hacer saber a otro ingeniero que recibe ese número que estos dos ceros al final no son significativos? Entonces, la manera de hacerlo saber es no poniendo el punto decimal. Si marca el punto decimal, los ceros al final del número se vuelven significativos. Si no marca el punto decimal, los ceros al final del número no son significativos. Esa es la manera en que reconocemos la situación. Ceros al final del número en algunos casos pueden ser significativos, ¿no? Si hubiésemos tenido una graduación a décimas y centésimas de kilómetro, entonces estos ceros serían significativos y él tendría que poner un punto decimal ahí. Bien, eso en cuanto a cómo reconocer las cifras significativas. Bueno, el siguiente tema aquí es exactitud y precisión de un número. La exactitud de un número refleja la cercanía al valor exacto. Vamos a aclarar esto en la pizarra también. Imaginemos, vamos a ir hasta que termine la reunión, no sé cuánto tiempo nos queda, pero nos queda mucho. Serán 40 minutos, ¿no? Imaginemos que tenemos que calcular la raíz de una ecuación no lineal. Aquí tenemos el sistema de referencia. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Donde medimos los valores f de X, siendo nuestra ecuación f de X igual a 0. Esa es la ecuación que queremos resolver y aquí tenemos su gráfico. El gráfico de esa ecuación es este de acá. Ese es el gráfico de f. Obviamente, la raíz que buscamos se encuentra en la intersección de ese gráfico con el eje de abscisa, ¿no? Es ahí donde y que vale f de x es 0, ¿no? O sea, aquí está la raíz. Ahí tenemos la raíz. Esta es la raíz R